Pues buenos días a todos. Bienvenidos una vez más aquí a Máximo Solar. De verdad, más que todo, a nombre de nuestro CEO, que está por allí terminando una reunión, pero está por ahí, después lo saluda Máximo Torres y de toda la familia de Máximo Solar, nuestras tiendas, la operación en la Florida, pues les damos la bienvenida, pero sobre todo agradeciendo la confianza que depositan en nosotros, que podamos aprovechar este tipo de seminarios, este tipo de encuentros donde aprendamos juntos, traigamos de las experiencias que cada uno de ustedes trabaja en la calle. Muchos ya están en el desarrollo de sistemas, otros están comenzando. ¿Y por qué está sucediendo eso? Porque una de las industrias de mayor crecimiento que hay en Puerto Rico en este momento es la industria de la energía renovable y sobre todo la industria del almacenamiento. Me atrevo yo a decir que Puerto Rico, y obviamente el suceso que vivimos con el huracán María, nos ayudó a entender y a enfocarnos a que el almacenamiento y que nosotros podamos producir nuestra propia energía no es un lujo, no es algo si algún día se puede, no es algo de un plan futuro, no es un plan piloto, ¿verdad? Que en este país hemos vivido toda la vida con planes pilotos, parecemos una pista aérea grandísima, sino que la energía renovable es algo que funciona, está probado, que transforma la vida de las presentes y futuras generaciones, como es nuestro lema, que salva vidas, que brinda calidad de vida, tantos factores que en el momento de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nuestra mayoría vivimos el huracán, sabemos que lo que dábamos por tener un poco de energía. Y ahora que podamos nosotros integrarnos en esta industria y poder beneficiar y poner un negocio a correr como queremos hacerlo juntos, pues yo pienso que es la mejor idea. En el día de hoy nos acompañan unos amigos, y digo unos amigos porque llevamos desde el tiempo, prácticamente desde octubre del 2017, en tiempos en que no había forma de traer ni una botella de agua a Puerto Rico. Pero teníamos un socio con mucho conocimiento en la República Dominicana, con muchos años de experiencia en la necesidad de almacenar energía y baterías, inversores que pudimos hacer una excelente alianza y hoy día pues la queremos presentar a ustedes. Son los amigos de Trace Solar, que háganlo sentir como en su casa, ¿verdad? Qué bueno que están aquí. Quiero ceder la palabra a Emanuel, que es vicepresidente de la empresa, para que les dé la bienvenida y comencemos. El taller tiene una duración de cerca de 2 horas, donde vamos a traer preguntas. Usted no se vaya de aquí con dudas. Usted pregunte todo lo que tenga que preguntar, retos que ha tenido con el sistema, si no lo ha usado porque creía que el sistema no iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, pregúntelo todo. Aquí estamos para educarnos y poder gozar de excelente producto. Emanuel. Gracias, Derlin. Bueno, antes que todo, gracias a todos ustedes por acompañarnos y por la gran invitación. Para nosotros es un honor estar aquí junto a ustedes. Por igual a Máximo Solar, le damos las gracias por la invitación y de verdad que nos sentimos muy honrados de estar en su isla y de ser parte de ustedes, porque de verdad nos han hecho sentir como familia. Entonces, ya yo voy a hacer una pequeña introducción de cómo nace nuestra empresa para que tengan la idea, y ya ahí sí pasamos ya a la parte práctica, teórica, donde me interesa que lo hagamos de forma interactiva. O sea, si vamos por algún slide, tienen alguna pregunta o algún comentario, algún aporte o duda, lo pueden hacer levantando la mano, como prefieran, de forma que no quede nada pendiente, como comentó el señor Derlin. Bueno, entonces nosotros nacimos como una empresa privada, familiar, cerca de los años 1980, en búsqueda de la solución de los tremendos apagones que estaban azotando la isla. Entonces nacimos como una solución inicialmente de inversores y baterías. Primero distribuyendo algunas marcas y ya luego procediendo a hacer un diseño propio y fabricación propia de acuerdo a la necesidad y requerimiento de la situación actual. Actualmente tenemos una presencia en el país de República Dominicana de 11 tiendas propias que sirven como centro de servicios, punto de distribución, punto de ventas. O sea que prácticamente tenemos una buena cobertura de la isla. De igual forma, estamos aliados a nuestro socio estratégico, que es Máximo Solar en Puerto Rico, donde de igual forma representan todos nuestros productos y son los centros de servicios y de respuesta autorizados por parte de nosotros.
Tenemos una presencia local, aparte de las tiendas propias, pues de distribuidores, o sea, mayoristas. Estos son como el estilo Home Depot, Walmart. Estas son tiendas ya del país donde distribuyen nuestros productos. No solamente fabricamos y distribuimos los productos, sino que ofrecemos servicios de instalación, servicios de mantenimiento, servicios de reparación, que es algo de lo que estamos logrando ya actualmente con Máximo Solar con los productos Trace en Puerto Rico. Estas son algunas de las marcas que nosotros distribuimos, que aparte de la nuestra propia pueden obtenerla aquí también a través de Máximo Solar como nuestro aliado estratégico. Ya tenemos una cobertura de más de cientos de empleados en el país, en República Dominicana. Hemos logrado más de miles de proyectos fotovoltaicos, miles de proyectos de climatización y tenemos una base de datos en toda nuestra línea de productos de más de 325.000 clientes. Hemos ganado premios nacionales en innovación y a la producción más limpia por nuestros esfuerzos y nuestros productos. Y ya algunos de los productos en fotos que pueden adquirir a través de Máximo Solar, que nosotros representamos en toda República Dominicana y el Caribe. Aquí tenemos algunas de las marcas de los paneles solares, algunos de los inversores, baterías, medidores de energía, bombas, sistemas de UPS, controles de acceso, paneles solares, aires acondicionados, inversores de inyección, calentadores solares. Y ya aquí vamos a tratar un poco de los puntos que vamos a hablar en lo que es nuestra presentación técnica y práctica de lo que es Máximo Solar y Trace en Puerto Rico. Entonces le paso el micrófono al señor José Manuel Pérez, que es nuestro director de servicios, y le estará explicando ya un poco acerca de la parte técnica de los productos. Bien, buenos días. ¿Se oye bien? Disculpa que te interrumpa. Buenos días a todos. Importante que todos me llenen la lista completa con nombre, email, teléfono, porque vamos a estar sorteando 2 inversores Trace, ¿ok? Eso son buenas noticias. Por favor, la llenen completa. Para cualificar para el premio, tienen que llenar la lista completa, ¿ok? Así que, dejo ahí. Muy bien. Bien, buenos días a todos. Bienvenidos. Queremos empezar agradeciendo de verdad, como decía Manuel, de manera muy especial a todo el equipo de Máximo Solar, porque ha hecho posible todo este evento, toda esta logística. De verdad que nos sentimos muy complacidos con la participación de ustedes también y por la disponibilidad que ha tenido Máximo Solar de hacer, primero, que ustedes se capaciten, que ustedes tengan la información necesaria para el uso de los equipos que estamos ofreciendo a través de Máximo Solar, y entendiendo con esto que hay una alianza estratégica entre Máximo Solar y Trace Solar en la República Dominicana, donde Máximo Solar lógicamente tiene todo lo que es la línea de Trace Solar acá en el país de Puerto Rico. De verdad que agradecemos bastante todo el apoyo y por supuesto la participación de cada uno de ustedes. Vamos a entrar en materia. Estos son algunos de los puntos que trataremos. Primero, las nomenclaturas de los equipos. Estamos hablando de los inversores, cómo usted reconocer qué significa el equipo, qué potencia tiene, a qué voltaje trabaja, las cosas básicas que necesitamos para arrancar, vamos a decirlo. Vamos a ver las características de los equipos, configuraciones, consideraciones para una correcta instalación, entre otras cosas. Como dijo el señor Emanuel Hernández, es muy importante que en los slides, si quieren puntualizar algo, hacer una pregunta, algún aporte, pues siéntanse en la libertad, levantando la mano, de hacerlo. Bien, la idea es que no queden lagunas. Sabemos que es un entrenamiento corto, pero la idea es que estos entrenamientos seguirán y tal vez podamos profundizar un poco más técnicamente en otras visitas. Pero es la idea. Bien, empecemos. Al final hay un concurso, así que como dijo el colega, es importante que anoten sus nombres y toda su información. Muy bien. Mi nombre es José Manuel Pérez.
soy director de servicios de Trace Solar en la República Dominicana. Ya tengo con la empresa 8 años, casi 9. Bien, quisiéramos empezar la dinámica con algunos de ustedes hablando un poco de las experiencias que han tenido con el equipo, qué uso le han dado. ¿Alguno ha instalado ya el equipo? Trace, APC, US, el señor. ¿Sí? Yo he instalado todos los equipos, no soy experto en esto, estoy aprendiendo. Tranquilo. Yo actualmente soy maestro, pero Muy bien. paso de improvisando, inventando por las tardecitas y los sábados y los domingos. En 2 casas instalé el equipito, ¿no me oyen? No, Trace. Ajá. Y está cogiéndolo muy bien. Muy bien, le felicito. Dentro de poco usted será un maestro también en esto. Bien. ¿Alguno ha instalado el inversor y batería solo como backup, sin paneles, solo para la posibilidad de un corte de la energía por la utilidad? No es común. No es común, pero sí. Promover esa oportunidad, incluso que sea una primera fase con cliente que luego entonces quiere integrar la fotovoltaica. Excelente, excelente. Bien, es la idea. Lo que queríamos es tener una idea básica de cómo lo utilizaban. Pero en la mayoría de los casos veo que lo van a instalar con paneles, lo cual está bastante importante. Bien, vamos a iniciar con lo que son las nomenclaturas. Cuando usted ve un equipo Trace, usted va a ver en primer lugar una serie de letras. Pueden ser 2, pueden ser 3, APC, US, lo que indica es la línea o familia de los modelos. Ya luego veremos la diferencia entre las dos familias. Mientras tanto, sabemos que existen 2 familias, APC, US. Esto lo que le va a indicar es qué familia pertenece el equipo. Los siguientes dígitos indican la potencia nominal del equipo. En este caso, por ejemplo, un equipo que le diga 60 significa que tiene una potencia de 6 kilovatios. Una potencia nominal de 6 kilos. Los siguientes 2 dígitos indican el voltaje de operación en DC, el voltaje de batería que usted debe colocarle para que el equipo arranque. En este caso, 48 voltios. Ustedes verán equipos que tendrán nomenclatura 24 en esa parte, 12 son voltajes comunes. Mientras más grande, un poco más grande el voltaje. Y la parte D, que es muy importante, la ausencia o no de la letra D lo que le dice es lo siguiente. Si usted tiene la D, indica que el equipo es split phase 120-240. Si no la tiene, pues el equipo solo provee 120 volts de salida AC. Hasta ahí estamos claros, bastante. Si tienen una pregunta, pueden levantar la mano cuando deseen. Bien, vamos a entrar en lo que es la línea entonces del equipo APC, que es este que tenemos en pantalla. Muy bien. La principal característica de ambas series que vamos a discutir el día de hoy es que ambos tienen forma de onda de salida sinusoidal pura. Usted tiene una distorsión armónica total que es menor de 3%. Eso significa que la salida, usted pone un osciloscopio en la salida del inversor, usted va a ver una señal sinusoidal pura, lo cual tiene bastantes ventajas para los que han tenido la experiencia de trabajar con equipos de onda modificada, pues saben que la principal cosa que usted nota con un inversor de onda modificada es el sonido de un abanico en el hogar. Hay un sonido bastante peculiar que de una vez nos indica que estamos utilizando el inversor de manera para proveer la energía en un momento de un apagón. Con esto usted no lo tiene, es como que usted tiene la utilidad directamente puesta. Estos equipos vienen con 9 perfiles de carga diferentes que incluye ecualización. La ecualización es una
un perfil de carga especial para trabajar lo que es la parte de la cristalización de la celda en la batería. Una batería ácido plomo, usted la tiene por un buen tiempo, ya usted ve que la batería empieza a no trabajarle de la misma forma que hacía al inicio, probablemente por el tiempo, por las profundas descargas, ya empieza a cristalizar las placas, lo cual hace que el rendimiento no sea el mismo. Con una carga de ecualización, lo que hacemos es que cargamos un poco más fuerte esa batería, claro, tenemos que tener en cuenta cómo hacemos esto, y podemos lograr que esos cristales pues se rompan y ya entonces la batería pueda tener una segunda vida. Se recomienda en la mayoría de los casos de batería ácido plomo inundadas que usted haga esto por lo menos una vez cada 6 meses. Yo diría que espere a que por lo menos 8 meses. Normalmente si usted hace un buen dimensionamiento de las baterías, probablemente esto no sea tan crítico. La corriente de carga es ajustable a través de un potenciómetro. Soporta picos de arranque de 3 veces su capacidad. Por ejemplo, usted tiene un equipo de 1 kilo. Si lo hago antes de los meses, ¿puedo dañar la batería? Dígame. ¿Puede haber un daño a la batería si lo...? ¿Con la ecualización? Ajá. Sí, si usted excede la ecualización o si ecualizamos de manera recurrente una batería, podemos afectarla a largo plazo, porque es un formato de carga en donde estamos poniendo un voltaje superior al normal, justamente para que rompan los cristales. Pero si abusamos de esta característica, podemos crear un daño a las baterías, sí. Yo tenía unas trays y me dañaron, yo creo que fue por eso, porque el desconocimiento hace muchísimos años, las dañé. Me duraron, qué sé yo, 2 o 3 años, un poco. Sí, sí. Luego también veremos que en la parte de el dimensionamiento de las baterías es muy importante tomar en cuenta qué profundidad de descarga vamos a ver. Después vamos a ver tal vez un poco de lo que son las recomendaciones para el mantenimiento. Ese punto lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Bien, una de las características más interesantes y que nos ayudan bastante en estos equipos es su transferencia. La transferencia de este equipo es un máximo de 10 milisegundos. Transferencia de cuando hay energía en la utilidad y se va a cuando tú tienes energía provista por el inversor. 10 milisegundos. Ya cuando la energía vuelve, el equipo dura 15 segundos verificando que esa utilidad llegó estable. Entonces ya luego hace el cambio a modo cargador. Corrección de factor de potencia. Tiene la posibilidad de seleccionar el nivel de batería baja. Luego vamos a ver un switch, que es el SW1, uno de los D-switches de configuración, que le permite escoger entre 2. Por ejemplo, un equipo a 20 voltios, usted puede hacer que el low battery esté en 20 o que esté en 21, dependiendo de dónde usted pone el switch. Hay un switch también que le determina cuál sería la prioridad. Si la prioridad sería la utilidad, es decir, que tan pronto haya energía de la utilidad, el equipo esté cargando y guardando energía en la batería, o usted tener prioridad con lo que hay en batería, indicando que hay algo más como paneles solares cargándole y usted tiene la utilidad disponible. ¿Qué va a pasar? Aunque la utilidad esté disponible, usted está tomando energía de la batería, porque se supone que tiene paneles, hasta que las baterías lleguen a un nivel de batería baja. Ya cuando llega a nivel de batería baja, pues permite que la utilidad entonces haga la transferencia y el equipo empiece a cargar con la utilidad. En el caso de los equipos que no tienen la D, el voltaje de salida es de 120 volts, igualmente el voltaje de entrada 120 voltios. Nuestros equipos son fabricados bajo estándar de calidad ISO 9000, son equipos de construcción liviana para tratar de ayudar a no forzar demasiado las paredes o a la persona que está instalando.
y están certificados bajo las normas de calidad CE. Estos son los modelos que tenemos disponibles en la gama APC. Como les decía, los 3 primeros indican la familia. Los segundos 2 dígitos, la potencia. En este caso 10 indica 1 kilovatio. 2.5, 2.5 kilovatios. 1.6 sería el 16 y así por el estilo. Como ven, todo el que no tiene la D tiene salida 120 voltios. Bien, hay algo que a veces nos ocurre. Queremos alimentar algo que sea 220, pero el equipo que tenemos es 220 y no queremos tal vez llevarnos a un 6 kilos. Usted tiene la posibilidad de, con un transformador, lograr subir de 120 a 240. Bien, esta es la parte de los interruptores. Si tienen o ven un equipo, ¿podemos tener un equipo, Wilson? Sí. ¿Sí? Un APC, preferiblemente los que pesen menos, para que... Sí, la idea es que vean, porque a veces vemos las cosas en el papel, pero es bueno palparlo y que vean la ubicación. ¿Esa presentación la van a enviar o algo? Bueno, la Sí, claro, yo pienso que sí. Sí, claro que sí. Yo creo que estaba aquí él. Claro que sí. No la tenemos ahí, pero no sería ningún problema compartirla. Claro que no. Ah, muy bien, muy bien. Muy buena. Señor. Sí, pero ahí no puede hacer la nota. Bien, si podemos abrir el solo para que vean dónde están ubicados. Bien, lo que vienen los equipos, en lo que vienen los equipos, podemos ver las funciones de configuración de los switches. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta y que sepan qué significa cada cosa. Les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que tengamos un equipo de estos trabajando solo como backup. No tenemos paneles solares, solo lo tenemos para un eventual apagón que pueda tener la utilidad. Si yo pongo el switch 4 en la prioridad batería, ¿qué pasaría? Pasaría lo siguiente. Estamos dándole prioridad a la batería. Ok. Estamos dándole prioridad a la batería. ¿Qué pasa? Usted tiene energía de la utilidad. Para usted el equipo está cargando, pero no. El equipo está supliendo la energía en la casa con la energía acumulada en la batería. ¿Estamos? Ahora, cuando ocurre realmente el apagón, en vez de su batería estar disponible 100%, usted venía descargándola porque usted puso prioridad batería. ¿Y qué pasa? Si, por ejemplo, usted calculó su banco de batería para que con la carga conectada tuviera una autonomía de 4 horas, posiblemente se tope con que le duró media hora. Todo porque hicimos una mala selección de la prioridad. Siempre que estamos en un sistema, gracias señor, siempre que estamos en un sistema completamente de backup, donde no tenemos paneles solares, lo recomendable es que su SW4 esté en prioridad con la utilidad o la grid. Eso significa que tan pronto haya energía eléctrica, él va a empezar a guardar energía en sus baterías. Para cuando ocurra el corte, usted pueda tener energía suficiente para suplir sus cargas. Como les decía al inicio, el switch de configuración 1 pues nos ayuda a determinar el nivel de batería baja. Si usted lo pone en la posición 0, si el equipo es a 12 voltios, el corte por batería baja se lo haría en 10. Si lo pone en 1 sería 10.5. Si fuera a 24 voltios, pues simplemente pueden ver que en la posición 0 tendríamos 20. Si fuera a 48, tendríamos 40 y así sucesivamente. Muy bien, el APC. Sí, aquí viene. Ah, muy bien. Bien.
SW2 lo que le especifica es el rango de voltaje de entrada. Normalmente tenemos lugares donde la utilidad no es muy buena, que hay variaciones, hay rangos, no sé qué tan común es ver eso acá en Puerto Rico, pero en la República es bastante. Usted tiene lugares donde el voltaje de la utilidad es muy baja o es muy alto, pues lo ideal es que usted siempre ponga el SW2 en la posición 1, que es la parte más amplia. El SW3 pues tiene que ver, si ven el equipo APC tiene dos maneras de encendido. La posición 1 hacia Power Saver Auto y la posición 2 donde tenemos el Power Saver Off. ¿Qué es el Power Saver? Es el modo de ahorro de baterías. Cuando usted enciende en el 1, el equipo se queda en un modo de stand-by y solo manda un pulso para ver qué nivel de consumo usted tiene. Si el consumo es menor de 100 vatios, él no le va a proveer salida hasta que usted exceda esos 100 vatios. Y le va a indicar con un LED verde aquí en la izquierda, indicando que está esperando que usted conecte algo más. Mientras tanto, usted mide y pudiera decir, no tengo salida, pero estoy encendiendo hacia arriba y no tengo ningún consumo conectado. Lo que pasa es que hemos activado esa función. Si queremos desactivarla, simplemente encendemos hacia abajo y aún no tengamos ningún consumo a la salida, pues yo puedo medir voltaje. Es muy importante eso también. A veces me he topado con instaladores en la República que lo encienden hacia arriba, como acostumbran a verificar el voltaje de salida antes de conectar la carga, lo cual está muy bien. Me dicen, ingeniero, no tengo voltaje de salida. De una vez le pregunto, ¿y qué LED tienes encendido? Bueno, el que dice Power Saver Function Online, pues entonces lo que está pasando es que tenemos el modo de ahorro de energía activado. Bien, seguimos. La localización de los switches de configuración está en la parte DC, donde usted conecta las baterías. Justo debajo del terminal negativo, usted tiene los primeros tres, SW1, SW2 y SW3. Como les decía en la presentación, y ustedes la tendrán, una copia aunque sea electrónica a su correo, el SW1, usted puede seleccionar el nivel de voltaje de batería baja. El número 2, seleccionamos el rango de entrada de voltaje AC, que siempre recomendamos que esté en el 1. Y el número 3, el tiempo en el cual voy a enviar la señal para el censado del consumo que tengo conectado, para cuando tengo activa la función de Power Saver. ¿Preguntas hasta el momento? Bien, seguimos. Como les decía, este equipo tiene 9 perfiles de carga, incluyendo ecualización. Usted tiene varios perfiles que el mismo equipo le determina en la parte derecha qué significa. Si usted quiere apagar el cargador, hacer la transferencia, pero que el cargador esté apagado, este selector usted lo pone en 0. Fíjense que hay una flecha que indica el número. En este caso está indicando un 4, si lo pueden ver acá. En la posición 0, el cargador está apagado. En la posición 9, actualmente está vacía. La tenemos así para, si aparece un nuevo tipo de batería, podemos con la fábrica hacer una modificación de un perfil y agregar un perfil customizado en el 9. Eso se puede hacer. La posición 8 es para la ecualización de las cuales hablaba en un principio. Y la posición 4, que es la que recomendamos para la gran mayoría de baterías ácido plomo inundadas, incluyendo, por supuesto, nuestros modelos T235 y T225. Está la alerta que les decía de que la ecualización de las baterías debe hacerse de manera supervisada, no debemos abusar
de la ecualización, porque es un perfil fuerte, que lo que se quiere es remover esa cristalización que está en la placa. Entonces no es conveniente abusar. Bien, a continuación yo agregué un slide. Yo sé que como usan ustedes, al igual que nosotros, la norma americana, su acometida normalmente es de este tipo, ¿no? Doble monofásica o split phase, ¿cierto? 120-240. La pregunta es, ¿aparecen también acometidas trifásicas en algún lugar acá en Puerto Rico? Comerciales. Y me imagino que también generadores. Ok. Muy bien. Perfecto. Esto va a ser importante cuando estemos hablando un poquito más adelante de los equipos split phase. Bien, vamos a entrar a la línea US. Si voy muy rápido, me avisan. Bien. ¿Qué es la línea US? Bien. Para que ustedes lo entiendan de una manera más práctica, la línea US o la familia US tiene todas las características del APC más dos cosas. Tiene una regulación automática de voltaje de entrada AC o AVR, Automatic Voltage Regulation, y tiene una pantalla digital en la cual usted puede ver informaciones como voltaje de entrada AC, voltaje de salida también AC, qué frecuencia de entrada tiene, qué frecuencia de salida tiene, en qué modo está trabajando el AVR, si está en modo boost, si está en modo buck o si está en modo normal. ¿Cuáles son estos modos? Fíjense, el AVR lo que hace es lo siguiente. Usted tiene, digamos, una energía muy baja en el lugar. La utilidad está, por decir algo, en 100 voltios. El AVR lo que hace es que detecta esos 100 volts y lo aumenta, lo lleva lo más cercano a 120 volts posibles. Igualmente, si está muy alta, digamos, usted se topó con algo que está en 140 voltios, igualmente hace un buck o baja ese nivel hacia un voltaje lo más cercano a 120 volts posibles. Y un modo normal en el cual usted tiene su utilidad en un rango de 120 volts, pues simplemente deja pasar esos mismos 120 volts. ¿Cuál es la importancia? Primero, usted está cuidando las conexiones, lo que usted conecta a la salida del inversor. Usted le está agregando una regulación a ese voltaje de entrada, lo cual no hace el APC. Si el APC entró con 105 voltios en la utilidad y hay energía y él está transfiriendo, lógicamente tenemos los mismos 105 voltios que tenemos en la utilidad, a la salida del inversor. ¿Se entiende eso? La pantalla es de fácil lectura, le da otros parámetros como voltaje de batería, porcentaje en términos de potencia de la carga conectada. Por ejemplo, si usted tiene un equipo de 2 kilos y usted tiene 1 kilo conectado a la salida, le va a decir que está a 50% de su capacidad. Le va a poner el 50% y así sucesivamente. Le va a indicar, como le dije, cuál es el estado del AVR, si está en buck, si está en boost o si está en normal, y le va a indicar también temperatura interna del heatsink en la parte de la potencia. Igual que el APC tiene tiempo de transferencia de 10 milisegundos máximo, la corriente de carga es ajustable, tiene protección contra cortocircuitos. Si hay algo adicional, ustedes recuerdan el SW4 que teníamos en el APC, que es este, donde poníamos la prioridad batería o prioridad utilidad. El equipo lo tiene, pero lo tiene como un jumper interno. Es un jumper que va acá arriba. Normalmente viene con la prioridad utilidad por default. Pero si usted quiere, por alguna aplicación especial que usted tenga,
ponerle prioridad a batería, pues simplemente hay que remover estos 4 tornillos y colocar un jumpercito en una clavijita que está ahí. Estamos listos. Todos los equipos US tienen 120 volts de entrada, 120 volts de salida. Estos son los diferentes modelos. 1.1, 1.6 kilos, ambos a 12 voltios. 2.5, 3.6, 4 kilos a 24. Las configuraciones de los switches que tenemos disponibles en el US, igual que el APC, son las mismas funciones. El primero le indica el nivel de corte por batería baja, segundo, rango de entrada, y el tercero, el sensado para el modo de ahorro de batería. En el caso del US, en realidad esto no tiene importancia porque no tiene habilitado el modo de ahorro de energía de batería que tiene aquí. Esas configuraciones son muy importantes. Casi todo el mundo que me llama aquí tiene problemas con eso. O sea, y es que están mal configurados en esa área y el sistema no está respondiendo bien. Una vez yo se lo paso a Kelvin, que hasta le envía una fotografía a ustedes, o sea, los clientes que nos han llamado, les dan una fotografía, mira, así es que va. Y lo ponen y ya, o sea, estas configuraciones son sencillas, pero o sea, si no la adaptamos bien, tenemos problemas. Totalmente de acuerdo contigo, hermano. Sí. Eso es así. Lo bueno es que este tipo de entrenamiento, lógicamente, les va a ahorrar esa molestia a ustedes. Ya ustedes van a tener la información y el concepto de cuál es el uso de cada uno de esos y cuál es la forma de, pues, setearlo de manera correcta. Para que repita la pregunta, para que quede bien claro y que sirva como rectificación de esa parte y para que él vuelva y repita lo mismo que dijo. Bien. Bien. Lo que le decía, bueno, no fue realmente una pregunta, lo que decía es que es muy importante las configuraciones de los equipos. Esos suites de configuraciones, el cómo lo ponemos significa bastante. Si desconocemos lo que está pasando, podemos pensar que hay un fallo en el equipo, cuando el problema realmente es configuración. Entonces, la idea es la siguiente, que usted tenga el conocimiento. Por ejemplo, dónde coloca los switches de configuración, qué hace cada uno. Igualmente para el caso del selector de batería, si usted tiene una batería, que usted sepa cuál número debe elegir, porque una colocación errónea, por ejemplo, del selector de batería, usted tiene una batería gelatina y usted lo configuró para como que era ácido plomo inundada, lógicamente estamos forzando esa batería de gelatina y vamos a tener un inconveniente al mediano plazo. Entonces esa es la idea. Entonces lo que él decía, para resumir, es que es muy importante que estos conceptos queden bien claros en cada uno de ustedes. Y para eso, pues lógicamente estamos teniendo esta charla con ustedes. Igualmente tendrán con ustedes, aunque sea de manera electrónica, esta presentación. Bien, en el caso del selector de baterías, es lo mismo que el APC en el caso del US, salvo que ahora en lugar de una flecha usted tiene un hueco. Ese hueco es que le indica cuál es la selección. Igualmente aquí el hueco está indicando el 4. Para batería ácido plomo inundada. La posición 9 no es usada, como le dije, igualmente la tenemos disponible para cualquier modelo o tecnología nueva en baterías que requiera una carga especial, pues podemos ponerla ahí. Y la posición 8 para la ecualización. Bien, vamos a hablar un poco de las etapas de carga. El equipo
tiene o se considera 4 etapas de carga. La primera etapa de carga es la que llamaremos bulk o corriente constante de carga. ¿Qué es lo que hace el equipo? Ambos equipos usted selecciona la corriente con la que usted va a cargar su banco de baterías. En esta primera etapa, si usted por ejemplo seleccionó 20 amperes, usted va a mantener, esta línea es la línea de corriente, usted va a mantener constante esa corriente de carga. Lógicamente, es como usted tiene una fuente de corriente. Usted está mandando solo corriente y se está concentrando en esos 20 amperes que estén fijos. Lógicamente, las baterías van a responder. ¿Cómo responden? Ese voltaje empieza a subir. Imaginemos que empezamos en 10.5. Ese voltaje de batería representada por esta línea completa, directa, pues llega entonces a lo que se llama voltaje de absorción, que está especificado acá. Por ejemplo, si usted selecciona el 4, usted tendría para un equipo de 12 voltios, 14.4 voltios de voltaje de absorción. Entonces, tan pronto usted alcance ese voltaje de absorción, pues pasamos a la segunda etapa, que lleva ese nombre, justamente, absorción. En esta segunda etapa cambiamos, recuerden que la anterior era una corriente constante. Ahora en esta segunda etapa lo que tenemos constante es el voltaje. Ese voltaje se mantiene fijo, los 14.4, y por supuesto esa corriente que necesita la batería para mantener el voltaje empieza a bajar. Lo que empezó con 20 ya no es 20, usted ve que va bajando a medida que va cargándose la batería, digamos 18, 16. Entonces cuando el equipo completa, ya sea por tiempo, el nivel de absorción, él tiene una forma de calcular ese tiempo interno en el microprocesador, pues lo que hace es que pase entonces a la tercera etapa, que es la de flotación. Esta etapa de flotación, al igual que la de absorción, usted tiene un voltaje constante, fijo, como se puede ver aquí. Es un voltaje mucho menor porque ya la batería está encargada, es ya un voltaje de mantenimiento, para mantener su batería completamente ready para el próximo corte de energía. Y ya en este punto, pues la corriente de carga continúa disminuyendo hasta que llega prácticamente a cero. Hablábamos de una cuarta etapa porque luego de un tiempo, si no ha habido ningún corte en la utilidad, el equipo, para asegurarse de que las baterías se refresquen, pues luego de un tiempo, él vuelve y reinicia el proceso. Lógicamente, si las baterías ya están cargadas, ese proceso va a ser mucho más corto que tal vez el principio, donde vino la carga después de un apagón prolongado. ¿Preguntas con la parte de la carga? ¿Cómo se llama la 4? Vamos a llamarle retorno al inicio o reinicio de carga. No le hemos puesto un nombre a esa cuarta etapa, pero vamos a decir que vuelve al inicio. Bien, aquí está básicamente las 4 etapas. Ese reinicio a bulk, sí tiene un nombre, reinicio a bulk. Pues luego de 10 días usted en flotación, pues usted quiere volver a refrescar su batería para evitar un efecto memoria en ella. Bien, ya les di un breve preámbulo de lo que era el ABR. El ABR es la regulación de voltaje de la entrada de la utilidad. Si el voltaje está bajo, lo vamos a subir. Y ese proceso de subir el voltaje con relación a ese voltaje de la entrada se llama boost. Ustedes saben más que yo inglés, o sea que tienen la idea. Igualmente, si el voltaje en la utilidad está en rangos normales, entiéndase 120 más o menos 10%, usted va a permitir, o el equipo permite, que ese voltaje pase tal cual. Y ahí entonces tenemos la
la parte normal del AVR. El AVR va a quedar normal. Y si el voltaje está alto en la entrada, queremos bajarlo, pues hacemos lo que es la etapa BUCK, B-U-C-K. Bien, vamos a entrar un poco en materia con la parte de lo que son las instalaciones. Miren, algunos de ustedes tienen ya bastante experiencia en la rama eléctrica, probablemente tengan experiencia amplia en lo que es el manejo de la electricidad y los riesgos que en ellas se implican, pero nunca está de más el tema de la seguridad. Para nosotros la seguridad es muy, muy importante. Igual debe ser para todos. Lamentablemente a veces actuamos de manera irresponsable incluso para nosotros mismos. O sea, tenemos que crear la conciencia, sobre todo para salvaguardar nuestra integridad física, pero también para evitar daños a terceros, para evitar daños a equipos, para evitar daños que luego lamentemos o lamentarán nuestros familiares. Lo más importante, al momento de usted trabajar con energía, usted necesita estar protegido. Para nosotros siempre es muy importante el uso de los equipos de protección personal. Con nosotros vino justamente el ingeniero Wilson León, que es la parte más práctica en cuanto a las instalaciones. Y una de las cosas que él más hace hincapié, al igual que toda nuestra empresa, y sé que Máximo Solar también, en la parte de la seguridad. ¿Por qué? Primero, tenemos que protegernos. Es algo sencillo. Cuando usted maneja, por ejemplo, una batería, si usted desconoce lo que está haciendo, o si está usando una prenda y se descuidó, esa prenda puede caer, puede ocasionar un cortocircuito, y un cortocircuito en una batería es algo muy delicado. Para que tenga una idea, usted puede tener una explosión cerca de usted y usted quedar severamente lesionado. Entonces, entiéndase, equipo de protección personal primero, antes de empezar. Mis equipos de protección, mis guantes, mis gafas, mis cascos, mis botas de seguridad, todo lo que pueda ayudarme a hacer mi trabajo de manera segura. La otra parte que tiene que ver con la seguridad, ya ustedes la tienen, que es el conocimiento. A veces trabajamos algo que no tenemos idea de cómo funciona y eso nos pone vulnerables. Lógicamente, con este tipo de entrenamiento lo que se está buscando es que aquellos que no tengan esa experiencia pues puedan irla adquiriendo con la práctica y con la teoría. Utilice herramientas aisladas. Siempre se recomienda, usted está en un tablero de conexión, usted va a hacer una conexión. Lo primero que usted debe desenergizar, poner su seguro, si tiene alguien más que anda con usted, que nadie vaya a subir un breaker mientras usted está trabajando en otro lado. Usted tiene que lockout, tagout. Puso su candado para que nadie venga mientras usted está trabajando en la inversora, que él dijo, oh, mira, hay un breaker abajo, vamos a subirlo. Es peligroso. Entonces tenemos que tener en cuenta todas las cosas de seguridad. Antes de instalar cualquier equipo, y sé que muchos han instalado diferentes equipos, irnos al manual y ver todas las recomendaciones que el manual puede tener para nosotros. Y, lógicamente, todas las normas de instalación que estén vigentes en el lugar. Una de las cosas más básicas al momento de hacer una instalación es que usted escoja el lugar adecuado, tanto para el inversor como para las baterías. El lugar debe ser un lugar limpio, debe ser un lugar seco, debe ser un lugar protegido del clima, debe salvaguardar lo que son los espacios
para asegurar la correcta ventilación de los equipos. Como pueden ver, hay varios agujeros de ventilación. No podemos ponerlos fuera. Si llueve, esa agua va a entrar. Igualmente, si usted va a colocarlo en un lugar muy cerrado, donde hayan gases o cualquier otro tipo de elemento que pueda explotar con una chispa, usted puede crear una situación, porque se pueden crear arcos eléctricos internamente al equipo. Igualmente las baterías, no debemos tenerlo demasiado cerca. Las baterías deben estar en un lugar limpio, un lugar donde usted pueda hacer un mantenimiento adecuado. Ustedes saben que las baterías tienen sus válvulas que deben estar limpias para que esa gasificación que es natural en ellas pues se haga de manera cómoda para las baterías y evitar que las mismas se dañen. ¿Qué más? Igualmente tiene que tomar en cuenta qué corriente estamos trabajando a la hora de elegir el tipo de cable, tanto el que va de batería al inversor como el que va del inversor a la parte de consumo y a la parte que va a la utilidad. Todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta, pero más que nada nuestra misma seguridad. ¿Preguntas hasta el momento con esa parte? Sé que algunos, tenemos muchos veteranos aquí, yo puedo verlo en las caras. Hay algunos que me están mirando y me dicen, ingeniero, tráigame algo más porque ya eso yo me lo sé. Pero es importante siempre hacer hincapié en todo esto. Bien, nuestras baterías, las baterías Trace son baterías de fabricación americana en primer lugar. En segundo lugar, son baterías que han demostrado lo robustas que son en un mercado tan extremo como el de la República. Ustedes no se imaginan, allá no hay apagones. Allá llega la luz. Bien, y lógicamente la única forma que tienen la mayoría de las familias es tener un inversor, porque es la única forma en que pueda tener energía. Y la energía es algo básico, necesitamos energía para todo. Los modelos tenemos desde la 215. Cuando ustedes oigan el modelo, automáticamente saben la capacidad ampere hora a 20 horas. Capacidad en ampere hora a C20, como verán. El T215, pues ya saben que tan pronto oigan el 215, estamos hablando de 215 ampere hora. 225, 225 ampere hora. 235, 235 ampere hora. Bien, son a 6 voltios, todas como pueden ver acá. Durabilidad de esa batería en cuestión de mantenimiento, ¿cuál es la vida útil de esa batería? Me parece, muy bien, es una excelente pregunta. Yo te voy a decir que va a depender. Va a depender porque no es solo el mantenimiento. Lógicamente el mantenimiento es algo muy importante en una batería. Con un buen mantenimiento usted está asegurando un correcto funcionamiento por un periodo más largo de tiempo. Pero en una batería, si pueden ver los datasheets que tienen, para contestar directamente tu pregunta, vamos a ver el datasheet de la 225, por ejemplo. Cuando te haga la pregunta, por favor repítela para que, como ellos no tienen el micrófono. Ah, muy bien. Lo que vamos a hacer es que, disculpen, como el programa lo estamos grabando, para que quede una vigencia de qué cosas preguntaron, pues me levantan la mano para que alguien me le acerque el micrófono y así entonces pueda quedar registrada la pregunta. La pregunta que él hacía es, ¿qué tiempo de duración tendría una batería 225? La respuesta es que depende. Él decía qué tiempo tendría con un buen mantenimiento. Asumimos que usted tiene un buen mantenimiento, pero también se debe asumir
qué tan buen dimensionamiento se hizo. En una batería usted tiene un elemento que se llama ciclos de vida. Esos ciclos de vida útil, cuando se habla de un ciclo, se habla de un proceso de carga-descarga. Esos ciclos de vida útil van a depender de esa profundidad de descarga. Si usted ve en su datasheet, usted tiene un gráfico que le dice número de ciclos, capacidad, y hay varias gráficas que le dicen DOD. Que no lo debe bajar más 60. Si lo pueden ver ahí. En realidad tú puedes bajarla hasta un 80% el DOD. El problema es que entonces los ciclos de vida útil van a disminuir considerablemente. Normalmente la regla de oro es que usted tenga un dimensionamiento en el que usted descargue la batería como máximo un 50, un 60%. ¿Qué pasa? Si usted se fija, y estamos viendo el datasheet en la parte de atrás, los que me siguen, hay dos gráficos, un blanco y uno que está como en verde. ¿Me siguen? Si se fijan, hay una parte que dice DOD. Por ejemplo, vean ese que dice 20% DOD, que es la gráfica que está un poco más alargada. Fíjense que llega prácticamente a 3000 ciclos, como dice el caballero. ¿Qué significa eso? Usted tiene un banco que tiene un banco de 225 ampere hora y usted descargó solo un 20% de la capacidad del banco. Imagínense que hacemos una descarga de este tipo diariamente. Usted tendría prácticamente 3000 días. Usted lo divide entre 365 y le da la cantidad de años que usted puede esperar bajo ese tipo de descarga. Si usted, por el contrario, usted descarga al 50%, fíjense que aquí usted tiene 1000 ciclos. Si suponemos que yo estoy descargando a 50% de descarga y que en cada descarga se hace un día, es decir, yo lo estoy haciendo diario porque tengo apagones en la utilidad todos los días, me estoy yendo a extremos, usted tendría 1000 días. Usted lo divide entre 365 y eso le va a dar la cantidad de años. Como pueden ver, ustedes hacen bien rápidamente un cálculo y dicen, bueno, significa que si yo tengo un banco de baterías, lo estoy descargando 50% y todos los días lo descargo 50%, me va a dar 3 años y pico. Claro, si usted no tiene apagones todos los días, eso va a ser más tiempo. Estamos poniendo que usted está utilizando eso cada año. Una pregunta. Sí. Esta batería, vamos a decir que es de 6 voltios, ¿verdad? 6 voltios, es de 6 voltios, sí, es correcto. Cuando la batería está en 6 voltios, ¿qué porcentaje es ese? ¿100% en voltaje? No, miren, normalmente una batería cargada está cerca de 6.4 voltios. Pero entonces va a depender también, porque tú tienes que ver algo. Normalmente el voltaje es un buen indicativo del nivel de carga de las baterías, dependiendo primero del estado de las baterías en sí mismas y del consumo que tú tengas aplicado. No es igual tú tener unas baterías en un circuito cerrado que tú tenerlas en circuito abierto y midiendo el voltaje. Normalmente, si tú quieres tener una mejor identificación de ese nivel de voltaje, tienes que ver voltaje de batería con la densidad del ácido que tú tienes en la batería y correlacionar ambas. Por ejemplo, una batería bien cargada, tú tendrías una densidad de 1.27 en el ácido. Pero igualmente,
tu voltaje va a estar un poco más alto, va a estar cerca de 6 puntos, por decir algo, 6.3 voltios por ahí. Pero entonces en un caso normal, vamos a decir que yo mida la batería, pero no tengo forma de medir la densidad. Ya la batería es 6.2, 6.1, 50%, 6.2. Mira, cuando tú tienes la batería, vamos a verlo de esta forma. Usted tiene un nivel de voltaje de batería. Cuando el equipo, recuerden que hablábamos que usted tiene un nivel de batería baja, que un equipo de 12 voltios puede ser 10 voltios. En realidad la batería ahí cada una, porque usted tiene dos, están en 5 voltios. O sea, usted puede asumir que con 6 voltios, usted está prácticamente de entre un 70 y un 85% de carga. Cuando el inversor, recuerden que esto es sacando energía, usted no la está midiendo en circuito abierto, ya es otra cosa. Ya para usted ver eso, tiene que ver esa relación que hablamos de densidad del ácido con el voltaje que usted tiene en las baterías. Pero esa es la pregunta, la respuesta. Si tú tienes 6 voltios, tú todavía tienes energía en tus baterías y puedes seguir utilizando. Tú estás básicamente, estoy asumiendo que está conectado al equipo. Tú estás en nominal. A ti te falta todavía muchísimo por bajarle esa batería. Y el inversor va a estar funcional hasta que ya llegue a 10.5, que empieza a darte la alarma avisándote de que el equipo está descargándose. ¿Alguna otra pregunta? Bien, con relación a lo de ahorita, del nivel de ciclo de descarga, dijimos que en 50% de descarga, usted tenía 1000 ciclos. Vamos a suponer que usted no está en la República. Porque fácilmente en la República yo tengo 2 ciclos diarios en algunos lugares, o 3 ciclos diarios. Probablemente a profundidades de descarga más bajas que eso. Pero si usted lo tiene 1000 ciclos y usted tiene un corte de energía al día, usted duraría un ciclo, un día, 1000 días. Entre 365, ¿cuánto le da eso? 2.7 años. 2.739 años. Significa que si en el lugar donde usted instaló esa batería y usted tiene una profundidad de descarga del 50% y usted tiene un corte de energía todos los días, sería 2.7 años. Si yo lo tengo un día sí, un día no, esto se duplica, ¿verdad que sí? Porque no es el tiempo, en realidad es la cantidad de ciclos que yo estoy utilizando. Lógicamente, es muy importante que usted tenga primero un buen cargador, como el que tienen estos equipos, que usted tenga un buen mantenimiento, como decía el caballero, que usted tenga las baterías en un lugar adecuado, que usted tenga un monitoreo por lo menos mensual de ese ácido. Y quiero aprovechar algo con agregar parte del mantenimiento, ya que hablamos de baterías. Miren, cuando usted tiene baterías y va a darle mantenimiento, lo primero es que estén limpias, que estén despegadas una de otras, que usted tenga un correcto calibre de alambre, que usted tenga un torque correcto en el apriete, que no haya algo flojo ahí, pero también el nivel de agua. Miren, una batería ácido plomo inundada como esta 235, 225, 215, usted no necesita más que agua para baterías. Pero cuidado, cuidado. Usted debe completar el agua de las baterías cuando las baterías están cargadas. ¿Me entendieron eso? Nunca deben completar el nivel de agua de una batería
con la batería descargada. Porque lo que va a pasar es que cuando usted cargue esa batería, ese nivel de agua va a subir y puede entonces exceder el nivel, gotear. Entonces, hay una sola excepción a esa regla. Imagínese que esté la cisterna, usted tiene su batería, excúsenme que soy un poco mal dibujante, usted tiene sus 3 celdas, que en realidad son tres cisternas internas. Si lo vemos, imagínense que hacemos un corte transversal y el agua se mantiene por arte de magia. Usted tiene, digamos que las placas están aquí. Usted solamente va a echar agua a una batería descargada si el nivel de agua está por debajo de las placas, por debajo de la celda. Solamente así. Ahora, ¿cómo se hace? Usted tiene que completar con agua para batería, justo hasta completar que cubra esas celdas. Hacer el proceso de carga y cuando usted carga las baterías, entonces completa un nivel que normalmente usted tiene, imagínense que el huequito, usted debe permitir por lo menos 5 milímetros por debajo del último tope de ese conducto que está ahí. Repito eso. A veces pasa, porque el problema en la República es que hay muchas personas que saben mucho. Aquí pasa No sé aquí, pero allá empiezan y ponen todo tipo de... Hay un supuesto Viagra, allá no sé aquí si eso se usa, que ellos lo usan. ¿Qué pasa? El Viagra es el ácido puro. Cuando usted utiliza ese Viagra que utilizan en la República, usted en esencia está cambiando la receta de ese ácido, esa composición, como él dice. Entonces es probable que sí, que en efecto ellos vean un rendimiento inmediato, porque lógicamente usted está cambiando ¿qué cosa? La densidad. Pero usted está quemando esa celda. En muy poco tiempo, esa celda con ese ácido, usted la va a degradar a un nivel que no tiene vuelta atrás. Señor. Dijiste 5 milímetros. Sí. En pulgadas es 316. Correcto. Sí, excúsenme, tiene razón, la conversión, muy acertada. Muy acertada. ¿Puede repetir? Ya me figuré un poquito. Sí, claro. Los 5 milímetros que él mencionó son 316 de pulgadas. Está excelente. Bien. Entonces ya yo sé que todos los que estamos aquí vamos a completar el nivel de agua de manera correcta en una batería. Solamente echaremos agua de batería, solamente echaremos en una batería descargada si las placas están expuestas. Tan pronto usted vea eso, usted completa por lo menos hasta cubrir las placas, hace que el inversor complete el proceso de carga y luego entonces completa hasta este nivel. Bien, estas son algunas características que ustedes tienen ya en sus datasheets. Allá el señor, acérquenmele el micrófono. Sí, tengo 2 preguntas. Muy bien. Mencionaste que el modo de saber el llenado de la batería es mientras esté por debajo de la celda. ¿Eso de alguna manera no afecta a la celda? Esa es la primera. ¿Y la segunda? Ok, la segunda es... la segunda es lo del agua, exacto. Mencionaste agua, una agua específica o con agua destilada es suficiente. Bien. Voy a empezar con la última pregunta. Usted
pudiera utilizar agua destilada siempre y cuando usted esté confiado en la calidad de esa agua destilada. Si usted no está confiado, compre agua para baterías, que ya tiene los niveles asegurados para que usted no tenga algún elemento que pueda afectarle la vida útil de su batería. ¿Cómo uno sabe del agua destilada? ¿Qué parámetros tiene que medir el agua destilada? Yo les propongo a ustedes que de seguro en el mercado hay ubicar agua para batería. Ya tiene el nivel de destilación completo y no nos afectamos la mente buscando cosas. Pero si usted conoce el proceso de destilación y usted confía en esa agua, la puede utilizar. Estamos hablando por la reacción electrolítica dentro de la batería. Es correcto. Les voy a dar un caso. Hay algunos elementos que hasta 10 partes por millón, es decir, una 10.000.000ª parte, puede afectarle la vida útil de su batería radicalmente. Algunos metales. Entonces lo correcto es que usted tenga un agua destilada pura, solamente agua. No me le pongan Viagra, no me le pongan ningún otro químico, solo agua. Con relación al nivel, él dijo un punto bastante interesante. Si el nivel de agua está por debajo de las placas, ya es un caso crítico. Se supone que estamos observando por lo menos una vez al mes el nivel de esa agua, justamente para que nos llegue, porque es un estado crítico. Ahora, lo que le estoy diciendo es que cuando está ahí, independientemente del nivel de carga que tenga, usted me complete el agua hasta que cubra la celda. Luego, completa el proceso de carga y me sube entonces al nivel adecuado. Es eso, básicamente. Él tiene un punto bastante claro. Un nivel así, usted está afectando las baterías. Si las baterías corren en seco, la posibilidad de cortocircuito entre las placas es muy alta. Y usted entonces va a tener situaciones donde la vida útil va a reducirse bastante. Eso es muy importante. Yo digo que cada venga por aquí para que me aparezca en la cámara. Esta parte es muy importante porque si, como él dice, es un caso crítico cuando ya se exponen las placas de plomo, se exponen al oxígeno, ya sufre un daño de oxidación y usted va a ver que el ácido o el agua que tenga dentro, prácticamente es ácido, se va a poner negro y va a empezar a soltar unas partículas, donde va a afectar también las válvulas de seguridad. ¿Qué pasa? Cuando esto está sellado y se pone a cargar, crea oxígeno en esta área y ahí es donde vemos que la batería se empieza a inflar. Por eso es que no debemos fielmente chequearla cada 30 días esa agua. Gracias. Excelente participación, eso es vital. Cada 30 días esa verificación de agua. Ahora, la recomendación del instrumento para verificar las baterías. Bien, excelente. En cuanto al instrumento para verificar las baterías, usted puede auxiliarse de dos. Usted revisa el voltaje de las baterías, lo puede hacer con un voltímetro, multímetro, la marca que sea, que pueda medir voltaje DC, obviamente, que es el voltaje que tenemos en las baterías, y un hidrómetro o densímetro para ver ese nivel de densidad que tiene el ácido. Hay tablas que usted puede correlacionar esos dos valores y ver cuál es el estado de su batería. Cuando usted usa también el hidrómetro, usted tiene la ventaja, porque normalmente en ocasiones usted tiene la batería en un lugar un poco oscuro y no puede ver el color del líquido, del agua, y la combinación. Cuando usted lo saca con el hidrómetro, usted puede ver cuál es el estado.
Normalmente, una batería en buen estado, usted va a ver un agua cristalina. Si ya usted empieza a ver color, significa que hay desprendimiento. Ese color, como bien dijo el caballero, puede ser negro, puede ser achocolatado. Si es achocolatado, tengan cuenta, tienen que revisar el nivel de su cargador o cargadores si tienen más de uno conectados a las baterías. Bien, si no tienen más preguntas, vamos a seguir. Estos son algunos de los datos técnicos de las baterías. En este caso estamos viendo las dimensiones. Bien, en cuanto a las dimensiones, normalmente ¿cómo colocan las baterías? ¿Ustedes utilizan bases en hierro? ¿Cómo se hacen? ¿O hacen un taburete? Plástico. Ok, bien. Va a depender, ¿verdad? Muy bien. Bien, en la parte 235, igualmente las características ya las tienen en sus fichas técnicas. Ustedes van a encontrar en sus datasheets algunas recomendaciones. Si se fijan, la parte de absorción, el voltaje de absorción está entre 7.2 y 7.4. Si usted multiplica eso por 2, eso es por cada batería. Si usted tiene un banco a 12, usted tiene que multiplicar por 2 ese valor. Es decir, hablábamos de un voltaje de absorción de 14.4 en un equipo a 12. Usted multiplica 7.2 por 2, justamente es 14.4. Igualmente, el voltaje de flotación, 6.7. Si lo multiplica por 2, 13.4. Fíjense en algo. Fíjense en la parte de la ecualización, porque yo les decía que era un proceso de carga un poco fuerte. Disculpen. Cuando usted tiene la ecualización, usted tiene un perfil de carga en donde usted tiene un voltaje constante. Pero ese voltaje constante, fíjense lo lejos que está. Si usted multiplica 7.5 por 2, son 15 voltios. Ya 15 voltios es un voltaje alto. Usted puede hacerlo probablemente una vez cada 6 meses o cuando usted sienta que la batería sí lo requiera. Puede ser una vez cada 8 meses o una vez cada 1 año, dependiendo del uso. Pero es un voltaje alto. Abusar de este voltaje alto va a causar situaciones en las baterías. Bien, vamos a hablar un poco de conexiones de baterías. Yo sé que muchos de ustedes conocen esto bastante bien, pero simplemente como un repaso para las personas que están iniciando en esto. Disculpen. Wilson, se me fue. Bien. Gracias. Bien, en el caso de las conexiones de batería tenemos varias combinaciones. Las combinaciones series, en donde usted tiene 2 baterías para lograr un voltaje más alto, manteniendo la misma capacidad ampere-hora. Aquí vemos la conexión serie de 2 baterías. Simplemente conecto el negativo de una con el positivo de la otra. Me queda un negativo de una, el positivo de la otra, y es lo que conecto a mi inversor de 12 voltios. Así logro aumentar el voltaje a 12 voltios. Si la capacidad de la batería es una 225, pues yo tendría todavía 225 ampere hora, pero el voltaje es el doble. En el caso de 24 voltios, pues tendría que colocar 4 baterías de 6 para lograr los 24 voltios. Igualmente las baterías van de negativo, positivo, negativo, positivo. Al final conecto a mi inversor de 24. Esa es la conexión en serie. Como les decía, simplemente aumenta el voltaje, la corriente que puede
disponerse de las baterías es la misma que tendría una sola. En el caso que usted tenga una conexión en paralelo, usted verá que ambos positivos se unen, igualmente ambos negativos. Entonces ya desde un positivo y el negativo se saca el inversor de 12 voltios. Aumenta, lógicamente, esa capacidad amperehora que usted tiene. Si por ejemplo con una sola batería y un consumo X me daba 1 hora, si yo pongo la misma batería en paralelo, pues sé que me va a dar 2 horas, me va a duplicar. Ya las combinaciones series paralelo, pues simplemente tengo un arreglo en serie, que puede ser a 12, a 24, 48, dependiendo del nivel de voltaje de cada batería, y otro sistema similar entonces conectado a ese primero en paralelo. En todo momento que usted hace conexiones de batería, lógicamente debemos salvaguardar nuestra vida. Primero, conociendo lo que estamos haciendo, utilizando los equipos de protección, utilizando herramientas que estén aisladas, quitarnos las prendas, los anillos. Yo tengo un amigo que instalando, él tenía un anillo, entre el metal del anillo y la herramienta que estaba utilizando, que no era aislada, hizo un corto. Por suerte parece que el anillo, el metal no era muy bueno. Se le derritió el anillo y le dejó la marca. Pero pudo haber sido peor. Bien. Aquí vamos a ver una conexión típica de un banco de baterías a un inversor. Vamos a empezar por partes. Miren, el inversor, como pueden ver, usted tiene 2 energías disponibles en él. La energía DC, que viene de las baterías, y también de los paneles que tenga conectados si los tiene, pero también tenemos energía que viene de la utilidad, en la parte de la entrada. En todo momento, lo primero que debemos conectar es la parte DC. Lo último que debemos de conectar es la parte DC. El equipo no te debe funcionar con AC disponible de la utilidad sin batería. Te puede crear un daño. Entonces, lo ideal es que usted haga primero su conexión en DC, teniendo igualmente, les repito, los pasos de seguridad. Este es un banco de batería, serie paralelo, conectado a un inversor. Usted tiene aquí todas las normas, desde el desconectivo de DC. Imagínense que usted ya hizo un correcto dimensionamiento del cableado, la conexión del terminal negativo a la tierra. Es un ejemplo que está bastante explicativo por sí mismo. Una pregunta. Sí. Tengo una pregunta. Disculpe. Cuando uno tiene el banco de batería, sí. ¿Qué sería hasta ahora mismo? Tengo el positivo más lejos del inversor y el negativo más cerca. ¿Hay algún problema que sea el positivo más lejos o el negativo más lejos? Excelente pregunta y la estaba esperando. La estaba esperando. Miren qué pasa. Normalmente nosotros, los que conocemos de electricidad, nos pasa lo siguiente. Siempre partimos del mundo ideal. Lamentablemente el mundo no es ideal. Podríamos argumentar que este punto y este es el mismo, es lo que él está diciendo, que este punto y este es el mismo, y que yo pudiera bien poner mi positivo desde este primer banco y el negativo desde este primer banco también. En el mundo ideal no pasaría nada. Pero ¿qué pasa? Cuando usted está trabajando con cableados, hay resistencias asociadas a ellos. Con esto usted está tratando de balancear el banco y hacer en lo más posible
que haya una dinámica, un balance en ambos. ¿Qué pasa? Dependiendo de la resistencia interna que pueda tener este cable y usted conecta los dos del inversor directamente de ese primer banco, usted va a descargar más ese banco que el segundo y lo va a cargar más que el segundo. Entonces tú estás forzando el banco. Entonces tú vas a tener situaciones con ese banco incluso primero que este. Entonces la lógica nos llama a tener en cuenta esas resistencias asociadas a esos cables y tratar, lógicamente, primero con un buen dimensionamiento de los cables, segundo, con una conexión en cruz en este tipo, para balancear ese proceso de carga y descarga. Esa es la situación. Me encantó tu pregunta, de verdad que sí. Que debe ser el negativo más cerca del inversor como está ahí y el positivo más lejos. Realmente puede ser cruzado. Siempre que tú me lo tengas en X, en diagonal, digámoslo así, no hay problema. Yo bien pude tomar ese positivo y el negativo desde aquí. Puede hacerlo sin problema. Lo que no me puede hacer es sacarme los dos cables desde una misma serie para que lo veamos de esa forma. ¿Se entendió eso? ¿Entendieron? Bueno, para los que no oyeron, él preguntaba si yo podía, en lugar de tomar el positivo desde aquí, tomar el positivo desde aquí y el negativo desde acá. Siempre que lo hagan en diagonal no hay problema. Lo que no debe pasar es que lo tomen desde un mismo banco. Hasta ahí estamos claros. De verdad que me encantó esa pregunta. Le agradezco. Porque son puntos que a veces incluso a personas muy versadas se les pasa. Y luego con el tiempo, porque tú no ves el problema de inmediato. El problema tú lo ves en el largo plazo. Bien, la conexión AC de los inversores. Bien, lo recomendable siempre es que usted tenga un subpanel de carga conectado a su inversor. Eso es lo ideal. A veces no se tiene, pero siempre en lo posible intentar tener un esquema de este tipo. Usted tiene un panel principal y usted tiene un subpanel en donde usted tiene la carga crítica o la carga que usted tiene conectada al inversor. Primero su conexión de tierra, luego la parte de la salida y su neutro, conectarlo tal cual le dice este gráfico. Usted tiene un neutro de entrada, usted tiene un neutro de salida. ¿Se recomienda los neutros? Sí. Si usted puede, póngalo. Hay ocasiones en las que, digamos, no hay de otra, usted puede hacerlo con un solo, no importa que usted lo ponga en el neutro de entrada o en el de salida, le va a funcionar. Pero lo correcto es que usted lo haga de esta manera. Inversores split phase como el 120-240, APC 6048D. Muy importante aquí lo siguiente, fíjense, el equipo viene con 6 conexiones, no sé si alguno ha tenido experiencia con el 6 kilos ya. Bien, el equipo de 6 kilos viene con 2 entradas, potencial L1, potencial L2. No tiene conexión de neutro de entrada. Lo correcto es que usted no anille ese neutro de la entrada con este neutro, no debe anillarlo. Si usted lo anilla, vamos a volver un poco hacia atrás, hacia un gráfico que tenía. Quiero que se queden con esa gráfica en la mente. Vamos a quedarnos con esta gráfica en la mente un momentito. Quiero que la visualicen. Y vamos entonces ahora a ver el siguiente gráfico. Si por casualidad
usted anilló el neutro y en el lugar usted tiene una cometida en donde llegan dos cables de una trifásica, usted va a ocasionar un daño en el equipo. Por ese anillamiento del neutro de la utilidad con el neutro de salida del equipo. El equipo se puede afectar. ¿Cómo usted se da cuenta si tiene una cometida doble monofásica y una trifásica? Muy sencillo. Con 3 medidas usted lo hace. Usted mide, recuerden, aunque aquí se ve, a veces usted tiene un subpanel o un panel principal de donde usted está conectando el equipo, donde llegan dos cables, pero resulta que la cometida principal allá viene de un transformador trifásico. Usted está trayendo dos cables, usted no sabe, dos cables potenciales y un neutro, pero usted no sabe si es este o este. Entonces, ¿qué hace? Mide. Usted toma el voltaje de línea 1 a neutro, lo anotó. Línea 2 a neutro, lo anotó. Cuando mida de línea 1 a línea 2, debe darle justo la suma de las dos medidas que usted hizo anteriormente. Si usted, por ejemplo, tiene 118 voltios de línea 1 a neutro, 118 voltios de línea 2 a neutro, debemos esperar 236 voltios de línea a línea si venimos de una split phase. A veces ocurre que la cometida está bien, pero en el lugar hay un generador que es trifásico. Entonces la persona te dice, vamos a decir que instalaron el inversor, anillaron los neutros, mientras hubo energía de la utilidad no hubo problema, pero llegó la luz del generador y hay un fallo en el equipo. ¿Qué ocurrió? Probablemente el generador es trifásico. La utilidad estaba bien, pero aquí había un generador trifásico. Si usted no anilla el neutro, no hay ningún problema. No va a pasar nada, el equipo le va a funcionar. Pero si anilló el neutro, puede haber problemas en el equipo. Eso si pueden, anótenlo. Bien, vamos aquí. Como les decía, el equipo solamente tiene en la parte de entrada hot 1 o línea 1, hot 2, línea 2. No tiene en la regleta una conexión de neutro de entrada. Igualmente la salida, se supone que usted tiene un subpanel en donde toda la carga sale de ese subpanel. Tanto las líneas como el neutro lo provee directamente del equipo. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a ver algo. Yo sé que están un poco cansados, pero les prometo que estamos casi acabando. Vamos a suponer que un cliente tiene una necesidad y necesita un inversor, solo para respaldo, para cualquier corte de energía eventual que pueda ocurrir en la línea o la utilidad. Lo primero que usted va a hacer un levantamiento de las cargas que ese cliente quiere mover. Ok. Ese levantamiento de esas cargas pues requiere que usted sepa qué consumo en vatios tiene, a qué voltaje trabaja, porque eso es lo que al final usted va a necesitar a la hora de elegir un inversor de esto. Siempre debe tomar en cuenta a la hora de elegir la potencia del inversor, cuánto es el consumo total en vatios de todos los electrodomésticos o equipos que vaya a conectar el cliente corriendo al mismo tiempo. Vamos a esperar que llegue. Bien, una vez usted tiene la sumatoria de todos. Un poco de duda con lo de ahorita, porque me quedé como. No lo entendí lo de. A ver, vamos a ver. Que no entendí bien lo de
No entendí bien lo del trifásico y el monofásico, porque normalmente las casas que yo he instalado pues tienen un 120 y vámonos. Dice que yo mido del neutro a uno de los hot, mido 100, y en caso de 240 me voy a rendir 120. Si lo mido los dos, para mí 240, ya con eso es suficiente. Pero que... si vas a conectar un equipo que es 120, no importa de dónde venga, es 120, tal y como usted dice. Si tu equipo que vas a conectar es un APC desde 1 kilo hasta el que está antes de los 6 kilos, que todos son 120, tú no tendrías ningún problema. Ahí no hay problema. 120, 120, ya sea que vengan de una trifásica o de una monofásica. Ahora, la diferencia puntual entre uno y otro es el desfase entre líneas. Cuando tú tienes una doble monofásica, tú tienes un desfase de 180 grados, que es lo que tú ves en el gráfico. Vamos a ver cómo llega. Déjame volver para contestar la pregunta del caballero antes de seguir. No quiero que se me queden con dudas, ¿eh? Cualquier cosa me preguntan. Bien. En una acometida doble monofásica, en esencia tú tienes un transformador con una toma central, allá en tu acometida. En los extremos, tú estás sacando cada línea y de la toma central tú tienes el neutro. Como bien usted dice, si yo mido de cualquier línea neutro o de línea neutro y tengo 120, yo no tengo problema. Al conectar un equipo, 120. No importa que sea esta tu acometida o esta tu acometida. Si es 120, no hay problema. La dificultad viene cuando conectamos un equipo de los que terminan en D, que vienen 120, 240, donde tú necesitas las dos fases. Decíamos que no debemos anillar el neutro de la utilidad con el neutro de salida del equipo. ¿Qué como utilidad? Lo que viene de la autoridad. La autoridad... No, pues no importa. La idea es que puedan preguntar y aquí le aclaramos con la ayuda de los colegas. Bien, entonces la diferencia en sí, volviendo ya al punto de lo que es la parte de la doble monofásica y la trifásica, es ese desfase. El desfase de esta línea 1 que está en negro con relación a esta línea 2 que está en azul, es un desfase de 180 grados. Sin embargo, en la trifásica tenemos 3 fases, aunque solamente estemos utilizando 2 para el inversor, sigue viniendo de una trifásica. Y ya sea que yo tenga fase 1 con fase 2, voy a tener 120 grados de desfase. Entonces, el problema está en que debemos identificar eso siempre que vamos a conectar un equipo doble monofásico. En palabras sencillas, si hay un servicio trifásico, asegúrese de que el sistema, las dos fases que va a conectar, tengan 240. Aquí avanzamos. Sí. Bien, probablemente tú no logres tener 240 y tengas que subirlo. El equipo te pudiera funcionar con 208, 215, que es lo que normalmente tú tendrías. Lo que debemos evitar es la conexión de los neutros. Si volvemos al gráfico, aquí, fíjense que solamente estoy tomando los 2 potenciales de mi panel principal. Mi panel secundario, el que va con la carga del inversor, lo alimento con el neutro del mismo equipo. No debo anillar este neutro con este. Si tengo una trifásica, puedo tener situaciones. Si se conecta el neutral de la utilidad, ¿qué efecto causa el inversor? ¿Habían mencionado? Bien, vamos a mencionarlo. Tú puedes tener, lo primero que vas a ver es un aumento en la corriente. Probablemente el breaker de protección que tenga en un momento pueda incluso tripearse. Internamente, lo que es el transformador de corriente, que es el sensado de corriente en el equipo, se puede abrir. Si se abre internamente,
ya tú no tienes una figura de neutro en el equipo y tú vas a ver que, por ejemplo, de línea 1 a neutro, en la salida, tú tengas, por decir, un número 200 voltios. ¿Eso pudiera pasar en el 6048? Eso puede pasar en el 6048, en cualquier equipo que sea dual. Por eso es importante esa parte. Bien, imaginemos ahora para avanzar un poquito. Usted tiene un cliente que quiere tener un respaldo, una autonomía para cuando haya un corte en la autoridad. Usted primero hace un levantamiento de las cargas. Es lo primero. Determinamos la sumatoria de todos los equipos conectados para determinar qué equipo elegir. Normalmente es una buena práctica que ese consumo total usted lo multiplique por un factor de seguridad y usted le ponga un margen. Algunos usan 10% más, algunos usan 20% más, a su elección. Eso no significa que si usted tiene un equipo de 2.5, usted no pueda sacar 2.5 o incluso un poquito más por un periodo corto de tiempo. Que como le dije, el equipo le permite hasta 3 veces su capacidad por 5 segundos. Hasta 110 veces su capacidad, es decir, su capacidad más 10% por cerca de media hora. Y así sucesivamente, mientras va subiendo, menos tiempo puede durar hasta que le pueda dar el overload. Entonces lo ideal es que usted tenga ese factor de seguridad. Si le dio, por decir algo, 2 kilos, usted, en lugar de elegir un equipo directamente de 2 kilos, vaya a 2.5. Si le dio 2.5 o 2.6, pues váyase a un equipo de 3 para que tenga un poco de margen. Eso le servirá también por si el cliente quiere agregar algún equipo adicional. Con los pasos anteriores, usted eligió ya la potencia del equipo. Ahora, usted quiere confirmar el tiempo. Probablemente el cliente te dice, mira, yo quiero mover 1 kilo y quiero una autonomía de 4 horas. Bueno, con esos datos, usted dice, bueno, 1 kilo, puedo tener un equipo APC de 1 kilo, que es a 12 voltios, o puedo tener uno de 1.6 para tener un poco más de margen. Ahora bien, ¿cómo calculo el tiempo de autonomía? Usted puede utilizar esa formulita. La capacidad ampere hora que requiero sería la potencia de salida en vatios por 1.25 por el tiempo en hora que quiere el cliente, que quiere 4 horas, entre la profundidad de descarga que quiero hacer. Recuerden, si quiero descargarla 50%, si quiero descargarla 60%, si quiere descargarla 50, 0.5. Si quiere cargarla 70%, 0.7. Por el voltaje de batería. Si ya usted eligió un equipo a 12 voltios, pues este valor sería 12 voltios. Si es 24, 24. Ya con eso le va a dar la capacidad ampere hora. Si le da 200, puede elegir 2 baterías. Si a 12 voltios, 2 baterías 215. O 2 baterías 225. O 2 baterías 235. Ya pueden jugar un poquito con eso. Eso estará disponible para ustedes. Una tabla de levantamiento puede lucir algo como esto. Usted tiene los equipos a conectar, qué potencia tiene, qué cantidad de hora va a usarlo y qué voltaje. ¿Por qué queremos el voltaje? Porque a veces usted pudiera tener algo que con 1 kilo resuelva, pero resulta que lo que va a alimentar es a 220. Entonces, directamente un equipo de 1 kilo que es a 120 voltios no se lo puede dar. Tendría que pensar o en un transformador para lograr subir el voltaje, o en su defecto irse a un equipo split phase. Bien, este es un ejemplo para diseñar un sistema aislado en donde usted tiene solamente paneles solares para cubrir su energía. Este es un caso que quise traer, un caso muy
académico sería el término, el proceso de diseño es muy iterativo. Significa que en ocasiones usted tiene que revisar el diseño una y otra vez hasta lograr algo en lo que usted se sienta conforme con el resultado. O sea, normalmente usted no va a tener un diseño muy lineal. Es bueno que vea siempre qué se requiere y tener un poco de sentido común. En este caso, estamos hablando de un centro de salud comunitario. Usted tiene, la necesidad de mantener la energía sí o sí en ese lugar. Solamente hay energía que pueda provenir del sol a través de los paneles. Usted no tiene generador y la vida de personas puede afectarse ahí. Bien, usted hace ese levantamiento, usted va a tomar dos datos. Primero, el consumo total, 2.460 vatios para el ejemplo, y la energía diaria, 14.870 kilovatios hora al día. Es un ejemplo de las horas pico de sol en ese lugar. Es un lugar ficticio, es algo que yo me inventé. Bien, en este caso, como tenemos un lugar demasiado crítico en donde queremos asegurarnos de esa energía, vamos a tomar el promedio más bajo de los meses. El averaje diario es 4.20. Es un lugar donde tiene los datos de los últimos 22 años. Pero el mes más pequeño es 3.24. Pueden ya saber que ni es la isla ni es la república, ¿verdad? Bien, con esta fórmula podemos determinar los vatios pico, es decir, la energía de la carga, que son los 14.870 que vimos, para determinar la capacidad pico de los paneles a instalar. El PSH es la hora pico de sol diaria. Esto es un factor de pérdida que llamaremos FDCAC o de conversión, y la demanda energética diaria. Eso le da a ustedes 6.12 kilovatios. Ya con los vatios pico usted fácilmente puede determinar la cantidad de paneles. Ya con eso usted arranca por ahí para allá, como diríamos. Ya con eso simplemente es determinar qué panel voy a usar, qué potencia tiene cada panel. Simplemente divido eso entre la potencia del panel que elegí y ya tengo el número de paneles. Ya con el voltaje de las baterías, la información de los paneles que voy a manejar y la potencia de cada uno, pues ya puedo seleccionar el controlador de carga. Eso es bien fácil, simplemente siguiendo los diferentes datasheets de los controladores y los paneles, ustedes pueden lograrlo. Ya para calcular el banco de baterías, utilizamos en este caso esta fórmula donde CX es la capacidad del banco de baterías que queremos, NC es la cantidad de días de autonomía. Normalmente, mucha gente utiliza un día de autonomía. Eso no es suficiente. Y para un sitio tan crítico, elegimos 3 días. Lo ideal es que usted utilice por lo menos 2 y un sistema aislado únicamente. Usted depende del sol. Ahora, si usted tiene algún elemento adicional, entiéndase un generador, que usted puede utilizar de manera automática para que desde que llega a un nivel de batería, el generador arranque y a través del inversor usted cargue, usted puede jugar un poco con eso y poner ese número en 1 o hasta en menos, si se quiere. Este número ya lo vimos, que es la carga conectada, la descarga, profundidad de descarga del banco de baterías, voltaje de banco de baterías, la eficiencia es un factor de conversión y el nivel de eficiencia del inversor. Eso nos da un número para este caso crítico de 4.000
3.471 ampere hora. Si usáramos para este ejemplo batería 235, simplemente tendríamos que bajar o dividir CX entre la capacidad de una. Eso me daría 14.77, es decir, 14 baterías. Pero aquí hay algo. Ahí hay un error en esa presentación. El número del banco le va a dar una cosa exagerada, no va a ser 16, porque es 16, ¿ya ven? Sí, está bien ahí. 16 baterías, porque el banco era 24. Si multiplicamos 16 baterías por 6 por 24, debe darnos un valor cercano a 3.471 por 24. Vamos a confirmar ese dato. Alguien que me multiplique 3.471 por 24. 35.304. Y 16 por 6 por 235. 22.560. ¿Cuánto? 22.560. Sí, hay un error ahí. Sí, en realidad para ver el número, lo correcto es que multipliquemos los 3.471 por el voltaje del banco de baterías y eso dividirlo entre, vamos a corregir eso. El voltaje del banco total. Exacto. Los vatios del banco o la energía que yo puedo acumular en el banco son ese CX que calculamos, que fueron 3.471. Vamos a decirle CX por el voltaje del banco de batería. Y eso, lo que queremos el número de batería. Eso lo dividiríamos entre el voltaje de una batería por la capacidad de una. Ok, eso me daría 3.471 por 24 entre 6 por 235. Vamos a corregir ese número. ¿Qué daría eso? Miren, lo que le da este número aquí es las series que ustedes tendrían conectadas en paralelo. Usted tendría en realidad en total de batería 60, 15 series de 4. Este número lo que le está dando recuerden que son bancos que tenemos. Esos 14.77 es la cantidad de series que tendríamos. Lógicamente no hay 14.77 series, debemos redondearla a 15. Eso le daría a ustedes 60. La idea de esto es que usted tenga
el siguiente concepto. A la hora de usted hacer el diseño de un sistema aislado, lo primero que usted debe empezar es a pensar en qué carga realmente usted necesita. Porque mientras más cosas usted pone, le van a dar unos números estrambóticos que no son realmente, desde el punto de vista práctico. Eso es usando la batería al máximo, no es al 50% de la batería para que me sirva más la batería en cuanto a duración de vida. Aquí la usamos a una descarga del 70%. Aquí la usamos a una descarga del 70%. Bien, la idea de este ejercicio es que hagamos ese jueguito primero en lo que es la eficiencia energética. Que realmente mantener energía es caro. Y mientras más batería ustedes usan, es mucho más caro. Utilizar tantas baterías va a requerir muchísimos paneles. Entonces, lo primero es decir, mira, de todo ese consumo que tú tienes, ¿qué es lo que es realmente crítico para ti? Primero. Segundo, tú tienes un elemento adicional. Si ese cliente tiene un generador, pues podemos reducir totalmente esto. ¿Por qué? Recuerden que hablábamos de que aquí tengo 3 días de autonomía. Si yo lo calculara para un solo día de autonomía, ese número me bajaría 3 veces, quedaría en 20 baterías, que es un número más manejable. Pero cuando usted lo baja, estamos hablando de que usted necesita un generador adicional para esos días que venga de sombra, porque el clima o lo que sea, pues simplemente usted va a necesitar ese generador para darle energía primero a la carga que usted tiene e ir poniendo algo de carga a esas baterías. Bien, ese es un ejercicio teórico. Tengo que corregir eso. El inversor, como hablamos, simplemente tomamos todas las cargas que están corriendo o asumimos que corran de manera simultánea, es lo que significa RS, Running Simultaneously, y ahí me daría un inversor de 3 kilos, por ejemplo. Bien, ya como final, tanto el equipo de Máximo Solar como el equipo de Trade Solar, estamos trabajando de la mano en el desarrollo aquí en la isla de todo lo que es centro de servicio y todo lo que tenga que ver con atenciones, garantía de estos equipos. Igualmente, tanto Máximo Solar como ustedes directamente tienen también nuestro apoyo desde el punto de vista de alguna pregunta técnica o alguna cosa que, por ejemplo, el equipo de Máximo Solar en su momento no pueda darle, ellos la van a canalizar con nosotros. Y nosotros le vamos a dar respuesta en la mayor brevedad posible. ¿Diferencia en precio? ¿Diferencia en precio? Bueno, puedes hacerle la pregunta a Derlin o a cualquiera de los muchachos de Máximo Solar y con gusto te van a dar eso. No tengo el monto real. Bien. Máximo Solar y nosotros estamos en un plan desde 2017 y de verdad que estamos muy complacidos con Máximo Solar y sé que, no sé, señor Emanuel, si quiere agregar algo más. Sí, quería resaltar que aunque sabemos que cualquier persona o empresa puede ir a República Dominicana y traer el equipo de forma personal, la única empresa oficial y organización para otorgar la garantía y dar los servicios aquí en Puerto Rico, autorizado por nosotros el fabricante, es Máximo Solar. Es bueno resaltar eso. O sea, y cualquier tema o duda o comentario que tengan, pueden hacerlo directamente a ellos o a nosotros. Si hay algún aspecto técnico, en copia a ellos y con mucho gusto les estaremos asistiendo. Máximo Solar Industries, energía renovable a tu alcance.